8 minutos pasaron de las 12 del mediodía. Les recuerdo que a través de nuestra web www.lavidaespecial.com.ar, en el link Transmisión en Vivo, podrán ver en vivo y en simultáneo la transmisión en lengua de señas argentina. En este momento le damos la bienvenida a Mónica Pérez, que como les dije hoy, estaba con nosotros también aquí acompañándonos. Los teléfonos de la radio para que se comuniquen con nosotros: 5031-9807, 5031-9808. Seguimos con nuestra invitada especial en el día de hoy, intérprete también, Mabel Remón, que es coordinadora además del programa Adajus. Y estábamos hablando antes de ir a las noticias, a la pausa, sobre el libro que justamente fue de reciente edición y que se presentó en Cancillería la semana pasada a propósito de las jornadas por el aniversario del programa Discapacidad, Justicia y Estado, el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, donde uno de los artículos que allí está y que, como dijimos, es el contenido de todo el libro, es de acceso gratuito para todos a través de la página web de Infojust, a ver si la tengo del Ministerio de Justicia, ¿sí? ¿La tenemos? Bueno, www.infojust.gov.ar. Y entonces teníamos este artículo que es muy interesante, y a propósito de lo que pasó hace poquito con el famoso 21N, porque ahora todo es con número y una letra. No somos muy originales, pero me extraña porque generalmente nos catalogan de muy creativos, sobre todo a la hora de crear cantitos en las canchas. Entonces, ¿por qué no aplicamos la misma metodología cuando tenemos que crear alguna consigna social? Uh-huh. Sí, ahora teníamos el 7D, 3D, que pasó ahora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 21N. Son fórmulas matemáticas. Claro, sí, para no olvidar. Son ecuaciones para resolver. Todo, por supuesto, tiene su origen en el 11S, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, por eso, no somos muy originales. Exactamente. Todos miramos hacia el norte, parece. Exactamente, iba a decir eso. Gracias, Malena. Todos dependemos de una cultura, entre comillas, hablo cultura, que nos gobierna a través de la economía y de las armas. Uh-huh. Debiéramos copiar las cosas buenas, ¿no? Pero ni siquiera tenemos creatividad para eso. Bueno, hubo un problema, no sé si llamarlo problema, es decir, era esperable. Había ingresado en el Congreso norteamericano la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hoy lo publiqué exactamente eso. Y no fue aprobado. Por eso digo, miramos para donde no tenemos que mirar. No aprobaron la convención. Tenían la esperanza que sí, pero no alcanzaron los votos suficientes. Para aquellos que no saben, la convención internacional, porque Estados Unidos es muy bueno en el momento de generar documentos, organizar y demás. Ahora, ellos nunca adhieren a nada. Y de incidir en otro tipo de políticas. Claro, pero ellos nunca adhieren. Participan, pero no adhieren. O sea, no ratifican las convenciones, con lo cual entonces allí no se aplican. Entonces nosotros sí aplicamos la convención, que se desarrolla, todo demás, pero ellos no. Entonces digo, estamos mirando hacia el norte cuando en realidad... Y copiamos el 11S y todos los demás. Uh-huh. Bueno, entonces estábamos en este artículo, que además seguramente es el comienzo del libro que sé que estás escribiendo, sí. Intérpretes o peritos. Entonces digo, a propósito del 21N, uh-huh. ¿Qué pasa con la lengua de señas argentina? La lengua de señas argentina, que tiene también variables regionales y que cada provincia, por supuesto, debido a la discapacidad auditiva, observa situaciones diferentes, las cuales se señan, no está como ley, como reconocido su uso a nivel nacional, el uso, pero sí a través de la convención. Exacto. El pedir, lo que se pidió, lo que pide la comunidad sorda señante, porque nosotros tenemos en nuestro país muchísimas personas con discapacidad auditiva que no todas hablan lengua de señas, las conocidas y tradicionales señan de acuerdo a las particularidades, personas que de acuerdo al territorio pueden asistir o no, muchas de ellas no,
a un establecimiento escolar donde conectarse con otras personas con discapacidad auditiva, y mantienen una suerte de seña que se crea entre 3 o 4 personas. El porqué del artículo. Nosotros en justicia, en el Ministerio de Justicia y en la Secretaría y en los juzgados y todo lo que se remita a la palabra justicia en derecho, y lo mismo creo que es para salud, no nos podemos dar el lujo de elegir el usuario. Nosotros recibimos a la persona generalmente adulta que viene con su modo de hablar. Entonces no podemos pretender en un juzgado decirle, no, mire, señor juez, este señor no habla la lengua de señas que yo hablo, o pretende que yo hable español señado, debe hacerlo. La persona debe hacerlo, además de informar las características de la persona sorda que tiene ante sí. Allí ya deja de ser intérprete para convertirse en perito. Tiene que conocer la legislación vigente, todo lo que esté relacionado con la causa, si es un caso penal, conocer mínimamente el proceso penal, mínimamente el artículo 21 y el 46, un sinfín de situaciones que el Código Civil es el más requerido a la hora de hablar de discapacidad. Pero en el campo penal, en el laboral, hay otras herramientas que se deben utilizar a la hora de tener una persona con discapacidad auditiva delante. Y esto no lo puede hacer solamente una persona que solo interpreta, que es lo habilísimo, por supuesto, es un trabajo que siempre adhiero al que debe hacerse. Pero no podemos decirle, mire, señor juez, no lo voy a interrogar, como el caso que pongo comentado acá con el fallo de un juez de cámara, que verdaderamente esa persona tendría que haber declarado. El conocer la facilidad con que tienen algunas personas con discapacidad auditiva de autoimputarse, se incriminan, igual que muchas personas también con discapacidad intelectual, comprender las circunstancias del dolo. Todo esto lo debe determinar el perito. Uh-huh. No lo puede determinar el que solo interpreta. Tiene que conocer el alcance de lo que está dirimiendo en ese momento entre lo que es la justicia y la persona como auxiliar de justicia. El reconocimiento de la lengua de señas debe ser realizado en todo el territorio nacional. El uso, no un reconocimiento oficial de la lengua, porque nuestro idioma, el castellano, el idioma que habla el territorio argentino, no es el idioma oficial de nuestro país. Es decir, no está reconocido como lengua oficial de nuestro país, sino los pueblos originarios debieran dejar de hablar su lengua, es decir, uh-huh. Los otros grupos minoritarios lingüísticos de diferente habla debieran dejar de practicar su lengua, porque la lengua oficial de este territorio sería exclusivamente el español. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, tampoco es oficial el inglés. En otros países, como por ejemplo España o Bélgica, en Bélgica hay 3 idiomas oficiales. En España, vaya si tuvimos problemas de escuchar permanentemente todas las divisiones que se crean a través del sistema lingüístico que se utiliza en cada región. Uh-huh. Es política de Estado el uso de una lengua. Es potestad del Estado la decisión qué idioma se habla. No porque una división, como por ejemplo la que se hubiera dado en España, si en su momento se autorizaba la lengua oficial de lengua de señas española, de signos como se dice allá, tendrían que haber adoptado también el vasco, el catalán, y dada la circunstancia y la coyuntura política de ese momento, se hubiese dividido España políticamente. Uh-huh. No es tan sencillo opinar rápidamente sobre el uso de una lengua. Lo que ocurre que en el caso de la lengua de señas, las personas sordas con discapacidad auditiva no son sordas porque hablan lengua de señas. Esta es la mirada que se debe modificar. Hablan lengua de señas porque son sordas. Es decir, es inversa la proporción. Desde ese lugar estamos mirando entonces el origen de la lengua de señas, y se origina en una discapacidad. Porque el hombre se va a comunicar
a como dé lugar, porque justamente para ser hombre es necesario un otro hombre que nos diga que somos hombres. Y así lo van a hacer las personas con discapacidad auditiva, con cualquier tipo de discapacidad, comunicarse con un otro. Poner el énfasis exclusivamente en la lengua de señas como marca de la comunidad sorda es dejar de lado qué significa la discapacidad auditiva, que no es solo la lengua de señas. La mirada tiene un radio de acción de 160 grados, 180 grados, 160, como estamos diciendo una barbaridad. La audición tiene 360 grados. Eso marca una diferencia de percepción, y esa diferencia de percepción se transmite también a la hora de tener que transmitir lo que uno percibe y siente. La lengua de señas genera, al tener un habla distinto al del castellano o del español, sí, un modo de comunicación diferente. Nunca se especificó qué significa cultura. Para nosotros, dentro del campo de la antropología, la cultura, por definición, es impura. No hay cultura pura, no existe. Ninguna cultura nace por sí misma, nace de otra. Todas, hasta en la edad de piedra, todas se relacionan con otra. Los grupos humanos se van transmitiendo y utilizando de acuerdo a su gramática lo que incorporan de otra cultura. Cuando hablo de gramática no hablo de la gramática de la lengua, sino de la gramática como modo automático de asumir cualquier... nadie piensa cómo habla, sin embargo se habla. Por ejemplo, en lengua... nosotros asumimos muchísimas palabras de origen extranjero. Exacto. El otro día hablábamos con Emiliano y le decía el tema del stand-by, por ejemplo, bueno, que es un stand-by, pero lo ponemos dentro de la gramática castellana, no estamos poniendo, o el delivery, no estamos hablando en los tiempos I call back, como nosotros decimos, que en Estados Unidos es muy usual. Los cubanos dicen, que viven en Miami, te llamo para atrás, es decir, hay una traducción literal de eso, pero incluido en la lengua de la gramática castellana. Bueno, eso que hacemos sin pensar, dentro del campo de la antropología le llamamos gramática, a cualquier evento cultural. Y esto, en la comunidad sorda y en la lengua de señas, se da exactamente igual. No escapan a esa norma. De allí que la creación de un instituto, sí, nosotros estamos peleando con la RAE. No somos independientes, somos dependientes de la Real Academia Española. Exacto. No podemos pensar ni declarar un patrimonio lingüístico al español de esta tierra, si es de España. Si España declara patrimonio cultural y lingüístico su lengua, nosotros debiéramos pagarle, que ya de hecho hay graves problemas con la Real Academia, debiéramos pagarle a España el uso de la lengua castellana. Es decir, este despropósito, la lengua es de quien la habla. Y la lengua surge de abajo para arriba, no de arriba para abajo, porque cualquier situación lingüística que permanece específicamente en un diccionario es lengua muerta. Por eso hoy, justamente en el comienzo del programa, hablábamos de lo vivo, que es recrear constantemente los propios errores para poder crecer y modificar las propias actitudes cotidianas. Sí, que justamente es hacer esa introspección no es para todos, ¿no? Y entonces pasa esto, genera para algunos inseguridad, porque mirar hacia adentro tal vez ves algo que no está bien y en cambio prefiero quedarme con lo conocido, entonces le puse coto y manejo todo en base a esa cajita que tengo donde ya está metido y es así, entonces sigo manejando esa misma cajita, cuando en realidad debiera abrirla y a ver si lo que está dentro de la cajita sirve o no sirve, si puedo poner más cosas, si puedo agrandar la caja, si le puedo cambiar de color. Sí, tal cual. La petición de la comunidad sorda de que sea autorizada, que por ley el uso de la lengua de señas esté habilitado en todo el territorio, es absolutamente válido.
y necesario para aquellas personas. Es realmente necesario, pues digo yo, lo veo si desde la convención tengo que justamente la lengua de señas... La convención habla de todo modo. Por eso, todo modo de comunicación. Exacto, o sea, no que verbal. Es mucho más amplio. Es mucho más amplio que la lengua de señas. Y eso es lo que debiera contemplar la ley también. Porque en realidad también lo que se plantea respecto a cómo se seña, ¿no? O sea, están, por lo menos de lo que yo pude leer de ese proyecto, y que justamente lo planteé un par de veces, fue que, bueno, a ver, es cómo se está señando palabras que no se pueden decir aparentemente y que, bueno, que cada uno lo interpreta, como vos decís, de acuerdo al lugar en que está, o, bueno, ¿qué pasa con eso, no? O sea, digamos, por esta intención de crear un lugar donde, no sé, como la Real Academia va formando palabras o va aceptando qué palabras entran en el diccionario y son aceptadas, por más que uno las hable, bueno, parecería ser que se busca lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuáles son aceptadas y cuáles no? Claro, yo voy tal vez un poquitito más allá de lo que significa una palabra. Las palabras se pueden enseñar todas, porque la lengua de señas remite a la acción del hombre y del hombre con los objetos y las cosas que lo rodean. Eso se puede enseñar absolutamente todo. Es muy diferente, creo que en la ley hablan de la creación de un instituto, ¿no? Sí. Para normar. Perfecto. Lo que no va a poder evitar ningún instituto, como no lo puede hacer la RAE, es que cada uno señe como desea hacerlo, porque no hay un inspector que vaya por domicilio y digo, no, usted está hablando mal español, no, usted está señando mal. Va a ser, es materialmente imposible. Una cosa es normar la lengua, que la RAE, por ejemplo, la Real Academia está atrasadísima, no están todas las tecnologías incluidas. Y al haber hecho un convenio con Editorial Planeta, América, de habla hispana, no podemos editar nuestros propios diccionarios porque tenemos que pedir derechos de autor a Editorial Planeta, que depende de la RAE. O sea que todo se transforma en un punto económico. Justamente por eso decimos, cada institución que se crea, si es del Estado, perfecto, del Estado, por sus participantes de personas con discapacidad auditiva, en el caso de la lengua de señas, reconocidas por la comunidad. Pero no puede depender de un privado y de un Estado, porque el Estado es soberano. Y tiene que decidir sobre lo que se va a hablar y cómo se van a dividir esas lenguas en nuestro territorio. Ese es el problema mayor que me parece que es lo que han presentado, ¿no? Es decir, esta cosa de semipúblico que no existe, si una organización con discapacidad auditiva, una ONG privada como es la Confederación Argentina de Sordos, está en el cuerpo de la ley, lo mismo también pueden pedir otras organizaciones con discapacidad que tienen el mismo derecho. Es decir, otras organizaciones con discapacidad también van a querer una institución en particular paga por el Estado y que intervengan personas de esa institución. Sí, es decir, porque sobre todo en realidad lo que se está intentando hacer es desarrollar, si se quiere, la investigación y demás. Entonces, con lo cual, todas las instituciones, en toda la variable que hay de la discapacidad, todos quieren lo mismo, o sea, investigar cuántas fundaciones, sobre todo, o organizaciones respecto a enfermedades poco frecuentes, que son las más difíciles de investigar. Es que es frágil, todas las poco frecuentes, que hay una necesidad profunda de trabajo de investigación, que ellos también lo desean. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado que pasó y que no es un problema de la petición. Es correcto que la Confederación pida lo que necesita, es perfecto. Lo que es parte del legislador es pensar que lo que está pidiendo un particular lo tiene que legislar para un general, es decir, para la general de la población. Lo mismo ocurrió con los padres que tienen hijos con síndrome de Down en cuanto a la licencia en el momento de nacimiento. Es correcto lo que ocurrió,
que los padres con hijos de que tienen síndrome de Down pidan una licencia mayor. Ahora, es parte de los legisladores que tienen que decir, perfecto, no solo a los padres con síndrome de Down, sino todos aquellos que tienen una discapacidad de X, si quieren valorarla, la pueden estandarizar como deseen, pero pensar en el resto de las personas con discapacidad que también requieren, tal vez, muy bien por los padres de niños con síndrome de Down. Ahora, los demás quedaron afuera. Exacto. Es decir, un legislador no puede permitirse eso. El territorio es exactamente amplio y federal. Además es real que, de hecho, justamente ahora en el Congreso estuvimos dialogando con el presidente de Asociación de Sordos, por ahí le cambió el nombre, de Mendoza. Y justamente también planteaba que ellos allí acaban de reglamentar la ley. Y yo siempre, es curioso para mí escuchar esto de la reglamentación, porque hay tanto desconocimiento que hay que entender que estando la ley existe y es válida y se puede aplicar. El tema de la reglamentación podrá darle, digamos, los matices, los usos que quieren realmente, hacia dónde la quieren llevar. Pero la realidad es que la ley existe, y existía en Mendoza, también existe en otras provincias justamente el tema del reconocimiento de la ley de la lengua de señas argentina. Entonces digo, debe estar incorporado en tal caso en la ley determinadas cuestiones que evidentemente generan conflicto y uno quiere como asegurarlo a través de la ley. Claro. Justamente en un comienzo del programa se habló de que la discapacidad era transversal a toda la temática social, entre ellas educación, que acá en el campo de la lengua de señas es un trabajo el tema de educación, porque si bien decimos que las personas que todavía no han definido ellos qué significa cultura sorda, no está definido. ¿Puedo definir qué es cultura sorda? Nosotros desde la antropología no definimos, lo vuelvo a reiterar, cultura está en un proceso de discusión, la definición de cultura, de redefiniciones. Ni la sociología, ni la antropología, ningún campo de las ciencias sociales hoy puede afirmar qué significa cultura. No, es por un eso, campo digamos, como amplísimo. Que, permanentemente escucho esto de la cultura sorda, como que me parece como... algo tan propio que no puedo ni contártelo. Lo que es propio es el uso de la lengua de señas debido a la discapacidad auditiva. Eso es propio, que genera un modo de hablar diferente y un modo de pensar el mundo diferente también. Eso desde luego. Pero hay otros quehaceres dentro del campo cultural que se mezclan, que no puede hablarse de una cultura sorda pura ni una cultura oyente pura. No existe, es decir, todos se interrelacionan. No hay una definición clara. Ahora, ellos nunca expresaron una definición exacta de lo que significa para ellos cultura sorda. No hay una explicación. Dicen cultura sorda, pero nadie lo define, nadie lo explica como para poder crear un debate, ¿no? De poder intercambiar alguna opinión, al menos, no ser tan determinista. Claro, si no es como que, o sea, utilizo la palabra y nada más. Y nada más. Entonces, cualquier cosa que no está dentro de lo que yo pienso, no es. No es, exactamente. Pero esto también no es únicamente parte de lo que significa la población con discapacidad auditiva, sino también de muchos docentes o personas que adhieren a esa situación sin ver tal vez con un poquitito más de amplitud lo que significa para nuestro territorio la discapacidad auditiva, para nosotros y para todo el mundo. En otros países se trabaja distinto. Conozco un antropólogo sueco, sordo. Una maravilla los intercambios que hacemos y cómo hemos discutido 1000 veces lo que significa para él y para mí, para la Argentina, para Latinoamérica, la palabra cultura. Y es maravilloso porque entre los dos lo que pudimos volcar fueron nuestras propias subjetividades, ¿no? Y ver cuánto nos falta para aprender.
Hay alguien que dice que cultura es aquello que nos queda cuando nos olvidamos lo que aprendimos. La gramática. La gramática que es Eso inevitable. Eso es, ¿no? Inevitable. Aprender, y cuando hablamos de aprender y hacia, digamos, donde uno está trabajando, tal vez desde este lugar, sin olvidar, por supuesto, a toda la población, es sobre los chicos, porque son ellos el mañana, es la sociedad del mañana que la construyó, y digo, cuando hay todas estas campañas, movimientos por el tema de la educación inclusiva y demás, también tiene que estar incorporado justamente el tema de la lengua de señas para todos los chicos. Por supuesto, para mí es muy beneficioso incluso para los niños oyentes. Eso. La lengua de señas desde el nivel inicial es maravilloso, lo que hace despertar la creatividad y el conocimiento de uno mismo. La lengua de señas es lo más precioso que he podido conocer y agradecer a todos mis adultos y nada, fue mi primer lengua, probablemente esté enamorada de ella por eso, pero ayuda al autoconocimiento, es lo mejor. Pero claro, también tenemos que pensar en la tecnología, cada vez va a haber menos niños sordos, porque hay cada vez mejores implantes también. Uh-huh. Mejores y con mayor tecnología, más pequeños, bueno, ya se realizó el primer implante de tronco. Mis sobrinos tienen discapacidad auditiva debido al nervio auditivo, pero ya hay trasplantes de tronco, o sea que incluso para ellos. Nada, el progreso nadie lo va a poder detener, ni la persona que esté implantada va a dejar de tener discapacidad. Tengo muchísimos amigos grandes, implantados, y que están felices con su implante, que no dejan de ser sordos, uh-huh. ni se van a olvidar de las señas tampoco, por haber sido implantados. No, seguramente, obviamente que no, y además colaborar con todos aquellos otros que lo necesitan. Entonces, digo, en tantos ámbitos es necesario incorporar la lengua de señas para poder incluir a todos. Nosotros acá, justamente el programa que viene después, de la Policía Federal, justamente con el Cuerpo de Bomberos, este fin de semana estuvimos dialogando, los bomberos voluntarios, la necesidad que ellos también tienen de aprender la lengua de señas, aunque sea en lo básico, para poder comunicarse, porque son momentos en los cuales se necesita. Sí, gracias por traer ese punto. Justamente ellos también prestan un servicio público, y además de la lengua de señas deben conocer todo el espectro de lo que significa la discapacidad auditiva, porque si se topan con un usuario que no sabe lengua de señas, o como el caso de Córdoba, que la intérprete, que la jovencita era uh-huh. Oralizada y no sabía lengua de señas, lo que se olvidaron que aunque esté oralizada y no sepa lengua de señas, también tiene una estructura y un conocimiento de la lengua desde la discapacidad, no desde el castellano, uh-huh. por más oralizada que esté y que no sepa lengua de señas. Por eso su padre fue preso durante 2 años por un delito que no cometió. Exacto. Por un error. Eso es terrible. Coméntalo brevemente, porque para que todos los oyentes que no saben del caso puedan entender justamente este punto, porque es muy importante el caso que vos traes a reflexión por el tema de la oralización. Esta jovencita está perfectamente oralizada, no sabe lengua de señas y, acusa a su padre de abuso ante una tía materna. La tía lo denuncia, el padre va a juicio. Acá fallaron todos los actores judiciales, el padre es condenado y 2 años después la trabajadora social del penal, fue en una provincia esto, la trabajadora social del penal preguntaba si era común que una hija con abuso por parte de su padre visitase tan seguido al padre y le llevase comida y demás. Bueno, después de interiorizar en la causa, y nadie le había preguntado a esta joven qué significaba para ella la palabra abuso. Y para ella abuso era que la mandaba, como a toda adolescente, a ordenar su cuarto, a lavar los platos. Ahora, la gran pregunta era, este señor detenido, preso,
sentenciado por abusar de su hija con discapacidad durante 2 años en un penal. ¿Quién le quita ese rótulo? Tremendo, y ahí el error no fue solo de la persona que fue a interpretar. Aquí se requiere de un perito, no de un intérprete. Desde el primer actor hasta el último fallaron, el cuerpo médico forense, los psicólogos forenses. ¿Cómo trabajaron con esa niña, con esa joven? Para que nunca pueda expresar qué era lo que realmente ocurría. Su discapacidad auditiva, y a pesar de la oralidad, no podía conocer la cantidad de significados que puede tener la palabra abuso. Eso y tantos otros. No, por supuesto. Pero como este ejemplo, más reciente, si se quiere, tenemos mucho a lo largo de estos 20 años y por eso siempre decimos que los legisladores tienen que ver que cuando legisla en general, el juez va a sentenciar en particular, basado en esa legislación que fue general. Esto lo hablamos muchas veces con la doctora María Silvia Villaverde, que es una maravilla como también nos ayuda a ampliar la mirada. Y sí, porque justamente ella desde el otro lugar, digamos, nos da esa posibilidad de interpretar lo que ellos pueden ver, ¿no? O sea, claro, igual que Pablo Rosales a partir de lo que es justicia y salud, ¿no? Es decir, hay todo un trabajo de grandes profesionales que han abierto con generosidad sus conocimientos hacia todos. Siempre digo que, bueno, estoy sumamente agradecida a ellos y sobre todo a mi familia. Sí, tu familia que te aguanta realmente, está ahí sosteniéndote, porque la verdad debemos reconocer que Mabel se la pasa viajando, está bastante ausente. Sí, me ponen cara de... Sí. Yo creo que es más, sos del grupo de que dejamos la foto para que nos recuerde. Algo así. Una amiga me encontró después de mucho tiempo que no estábamos en contacto, nos cruzábamos en la Plaza de Mayo y me dice, ay, tanto tiempo, ¿seguís casada? Sí, ¿cómo haces? ¿Cómo te aguantan todavía? ¿Cómo te aguantan todavía? Sí, pero bueno, me conocieron así. Exactamente, nos aceptaron así. Nos aceptaron así. Igualmente para vos. Exacto. Así que aprovechamos y acá mira el esposo. Aprovechamos que estás público. Aprovechamos y lo decimos en público. Este es un camino sin retorno. El que entra es muy diferente en las realidades en otros países de Latinoamérica que uno ha podido poder ver y compartir. Muy doloroso. Nosotros tenemos un avance enorme en lo que significan nuestros derechos, enorme, y si bien hay leyes, la ley no obliga a la población a cumplirla, si no, no habría gente que cruce todavía semáforos en rojo. Y hay leyes, y vaya si las hay, y multas y sanciones. Sin embargo, se sigue haciendo. Se prohíben las picadas y se siguen realizando. La ley no es la que va a imperar sobre el criterio y esa matriz social que nosotros tenemos para poder cumplirlo o no. Esto es concientizar, pero permanentemente es un trabajo arduo de semillita y de espacio y verlo crecer y en cada lugar y no agotarse nunca de hacerlo. El día que uno se agota, la planta se muere. Es un camino arduo, pero lindo. Totalmente, muy lindo, gratificante, justamente porque uno ve cada hojita que ve que le va creciendo a esa plantita que plantó en algún momento, realmente es muy gratificante. Entonces, vale por esa pequeña hojita, por más chiquita que sea, el esfuerzo, todo el esfuerzo que uno hace. Y si todos plantamos una semillita, vamos a tener, no haremos como el tema del granito y la playa, tendremos un bosque. Pero antes, cuando hablaste de la reglamentación, que eso es lo que muchos no saben, cuando fue la ley de la detección temprana de la hipoacusia, cuando sin estar reglamentada estaba en vigencia la ley.
y en muchos lugares la pusieron en práctica. No esperaron a la reglamentación, porque a solicitud de los padres debían realizar el potencial evocado a ese bebé. Uh-huh. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos, que estamos esperando además también a nuestra amiga María Silvia Villaverde, que les voy a confesar, está en medio de una audiencia. Es una genia. Además, está en medio de una audiencia. Así que bueno, vamos a darle un ratito más a María Silvia, que está llegando, y mientras vamos a hacer un corte y ya volvemos.